Y una vez visitado el Vaticano, como lo viste en mi video anterior, nos dispusimos a pasear por Roma por segunda vez, que por cierto, mi primer paseo a Roma también lo tienes en este canal y te invito a verlo. Y aquí lo paseamos en bus turístico para que fuese más cómodo para los niños y poderte mostrar lo mayor posible en el poco tiempo que íbamos a estar en esta ciudad. Si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida y me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita en el que te llevo a pasear conmigo. Comenzamos. Y salimos de nuevo a Roma desde el Vaticano para pasearla y cruzamos este otro puente sobre el Tíber que no es solo peatonal y que también tiene estas hermosas esculturas que te mostré en el otro. Para disfrutar mejor del paseo nos compramos estos tickets para pasear que nos lleven de un sitio a otro y que nos dé tiempo de realmente visitar Roma sin que los niños se pongan demasiado... Foto. ¿Dónde está Franche? Entonces, estamos en estos autobuses, cuestan 22 euros por cada adulto, 15 euros por cada niño. Franche. Y nos dejaron que el de Valentín fuese gratis, entonces pagamos solo 2 adultos y 2 niños. Me parece una buena opción para venir con niños, incluso para venir solo adultos, porque así te da tiempo de realmente visitar toda la ciudad. Acá te regalo una hermosa vista del Palacio de Justicia, ya montados en el bus turístico para recorrer toda la ciudad. Estuvimos andando un rato hasta que llegamos a la Puerta del Popolo, que fue una de las puertas de las murallas aurelianas de Roma y está ubicada a los pies del Monte Pincio, una de las 7 colinas de Roma al norte de la ciudad. De allí pudimos ver un poco del Parque Borghese, que es el tercer parque público más grande de Roma y cuenta con un extenso jardín con influencia inglesa. Nos bajamos de la primera parada, bueno, en realidad es la parada 7, pero para nosotros fue la primera parada del autobús, bastante cómodo, que nos movió bastante por la ciudad. Para los niños estamos caminando hacia la Escalinata de España. Vamos por estas callecitas que ya te voy a mostrar bien y te muestro también la escalinata cuando lleguemos. Estamos entrando acá a la iglesia de la Trinidad del Monte. Se encuentra ubicada en pleno centro de Roma, en uno de los sitios más emblemáticos, estratégicos y visitados por turistas de todo el mundo. Los terrenos sobre los que se edificó fueron donados por el rey Carlos VIII de Francia y fue él mismo quien mandó a construirla en 1495. Esta es una de las lomitas de Roma que tiene este obelisco. ¿Cuál? Obelisco Salustiano. El obelisco Salustiano, que creo haber escuchado en el autobús que también era egipcio. De hecho sí debe serlo por todas las inscripciones que tiene y que lo trajeron Está ya en granito rojo en la época romana. Está tallado en granito rojo. Hacia allá abajo está la escalinata española. Y así es la linda iglesia de la escalinata de la Trinidad del Monte a la que acabamos de entrar. Por fuera se ve más grande de lo que realmente podemos ver al entrar, pero está súper linda. Desde acá arriba estamos viendo la Plaza de España y la escalinata de la Trinidad del Monte. Esta es la zona en la que hacen la mayoría de los se lo utiliza mucho para hacer presentaciones de moda muy grandes en la ciudad. Ahorita vamos a ir allá abajo donde está toda esa gente para que veas lo linda que se ve la escalinata desde allí. La bella fuente de la Plaza de España. Bella y concurrida fuente de la Plaza de España y mira la escalinata. Y es que este es un lugar tan emblemático y bello de la ciudad que recientemente lo he visto reflejado en películas como Misión Imposible y Rápidos y Furiosos. Y por acá nos estábamos refrescando un poco con el agua de la Fuente de la Barcaza, que es una obra casi escultórica inspirada en un barco. Juntito a la Plaza de España tenemos la columna de la Inmaculada Concepción, que está situada en la Plaza Mignanelli, enfrente de la Embajada Española en Roma. Y llegamos a ver la maravillosa Fontana di Trevi, siempre con tantos turistas. Preciosa la Fontana di Trevi.
siempre tan concurrida, de quienes quieren volver, quienes se quieren casar y quienes quieren encontrar el amor. Y mientras continuamos nuestro recorrido por este pequeño callejón a un lado de la Fontana di Trevi, te quiero recordar que le dejas la campanita para que nunca te pierdas cuando salga un video nuevo. Estuvimos sentados ahí un ratito enfrente de la Fontana di Trevi, nos tomamos un helado, yo me comí una pizzita que me quedaba ayer de Nápoles que me gustó mucho y la quise guardar para comérmela. Y ahora decía que para ir a las estaciones, habíamos pensado ir a la estación 1 y 2 de las del autobús, pero son unas termas y sentimos que realmente para los niños no va a ser tan entretenido. Queremos poder ir al Coliseo, es la 1:50 y a las 3:30 tenemos que estar en el autobús al otro lado de la ciudad. Entonces vamos a aprovechar más bien de ir a montarnos de nuevo en el autobús para ir hasta el Coliseo, bajarnos allí, poder estar allí un rato y luego subir de nuevo hacia la iglesia, el castillo de San Angelo. Esta es la Piazza Barberini y por aquí, por allá adelante, vamos a agarrar el siguiente autobús. Estábamos aquí un poquito nerviosos esperando el autobús, menos mal aprovechamos el tiempo de entrar acá a comprar unos sanduchitos y ya está llegando el bus. Vamos a tratar de ir al Coliseo, de bajarnos en el Coliseo antes de que nos tengamos que ir, y voy así porque sé que con el viento quizás no se me escucha. Vamos a ver si lo logramos, te vas a enterar. Y volvíamos a nuestro trayecto en el autobús, con el que los niños estaban encantados porque les permitía descansar un rato, y lo primero que nos encontramos fue esta, la Fontana del Mozo. Esta es la Plaza de la República. Vimos también las termas de Diocleciano con capacidad de hasta 3.000 personas. Más adelante esta belleza, la Basílica Papal de Santa María la Mayor, que fue la que escogió el Papa Francisco para llevar a cabo su primera visita oficial cuando fue elegido como obispo de Roma. Luego el monumento a Vittorio Emanuele II o Altar de la Patria, que conmemora a quien fuera el último rey de Cerdeña y el primero de la Italia unificada. Fue el surgimiento de Italia como país en el año 1871, hace apenas 152 años, cuando lograron librarse del control que el reino de Austria tenía sobre los territorios del norte. Pasamos entonces por el Mercado Trajano, que fue un centro comercial de la antigüedad romana y que aún conserva parte de sus foros, grandes mercados y exhibiciones arqueológicas. Y llegamos al grandiosísimo Coliseo romano, el más grande anfiteatro construido durante todo el imperio en el siglo I. Tenía un aforo de 65.000 espectadores para presenciar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Los que se sentaban cerca de la arena eran el emperador, su familia y los senadores. Y a medida que subías por sus 80 filas de gradas, se iban ubicando las personas de los estratos sociales más bajos. Este de acá es el Circo Máximo, ubicado en este valle entre el Monte Aventino y el Palatino. Fue construido también durante el Imperio Romano como un estadio para celebrar carreras de carros y de caballos. Y no hubo manera de ir al Coliseo porque sacamos cuentas y no nos da tiempo de llegar a tiempo al bus que nos va a llevar al crucero, y eso es un riesgo demasiado grande. Así que por segunda vez venimos a Roma y no podemos pararnos en el Coliseo. Esperamos poder venir y dedicarle el tiempo que se merece el Coliseo porque realmente lo queremos conocer, pasear, ver, disfrutar. Y desde acá, desde el Palacio de Justicia romano, en donde comenzamos el paseo, volvemos hasta el final porque aquí nos recoge de nuevo nuestro autobús para irnos al crucero. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Estos viajes ha estado bastante atropellado, como lo has podido ver, porque no es fácil hacer una excursión de tan poquito tiempo con niños corriendo, andando. Al final lo resolvimos con el autobús y ellos quedaron contentos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por suscribirte, por ver el video, por llegar hasta acá en el video, comentarnos lo que sea que nos quieras decir, regalarnos un me gusta, compartir el video a más personas que le pueda interesar, y nos vemos en el siguiente puerto o en el siguiente video o en donde sea que nos volvamos a ver. Bye.